¿Qué tal? En el tutorial de hoy aprenderás a hacer un mini tapiz con forma de corazón. Para ello necesitaremos una varilla de unos 16 centímetros, 4 cuerdas de 1,3 metros, 8 cuerdas de 1,4 metros y una cuerda fina de unos 30 centímetros. En este kit vienen todos los materiales preparados para realizarlo. Como ves, están separados por tamaños. Estas son de 1,30 m y estas de aquí de 1,40 m. En la tienda online de la Cueva de Lili lo tienes disponible en varios colores. El enlace está en la descripción. En este caso hemos escogido el color rosa palo. Cogemos el stick y lo colocamos en un soporte. Vamos a coger la primera cuerda de 1,30 m y haremos el nudo alondra para sujetarla. Ponemos la cuerda sobre el palo y la introducimos sobre el agujero. Y así con todas las cuerdas. Las dos primeras serán de 1,30 m y las restantes de 1,40 m. Ahora cogemos una de 1,40 m y hacemos lo mismo. Y las dos últimas, de nuevo, las de 1,30 m. Empezamos apartando las dos cuerdas de cada lado y empezaremos con el nudo cuadrado utilizando estas 4 cuerdas. Pasamos esta por encima de las dos centrales y la otra la llevamos por detrás pasando por el agujero, por aquí. Subimos el nudo hasta arriba y repetimos el proceso, pero a la inversa. Esta la pasamos por encima de las centrales y esta por encima, pasando por detrás y pasando por dentro del agujero. Y ajustamos el nudo. Hacemos lo mismo con estas. La de la izquierda por encima de las centrales, la de la derecha por encima y por detrás de las centrales, pasando por el agujero. Ajustamos el nudo y lo ponemos a la misma distancia que el otro. Y repetimos, pero a la inversa. Esta por encima y esta la pasamos por aquí dentro. Ya ajustamos el nudo. Haremos lo mismo al otro lado del tapiz, con estas 4.
Haremos otra vez el nudo cuadrado. La izquierda por encima de las centrales y la cuerda de la derecha la pasamos por aquí. Ajustamos el nudo y que quede la misma distancia que los otros. Repetimos nudo pero al inverso. Vamos a hacer lo mismo con estas 4. Bajamos las cuerdas y haremos el nudo con las del extremo y estas 2. La de la izquierda por encima de las centrales y la derecha la pasamos por el agujero. Ajustamos el nudo y hacemos lo mismo pero a la inversa. Haremos lo mismo con estas 4. Vamos a hacer lo mismo con las cuerdas del extremo, que las vamos a unir con estas 2. Ahora estas 4. Ahora cogemos estas 2 cuerdas y vamos a hacer el nudo cuadrado con estas 2. Y lo ajustamos para que quede a la misma altura que el nudo de al lado. Y ahora estas 2 con estas. Ahora vamos a unir estos 2 con estas 2 cuerdas y estas 2 de aquí.
Y ya empezaríamos con la hilera de abajo. Cogemos estas dos y hacemos lo mismo. Y aquí lo mismo, unimos estos dos nudos. Seguimos la hilera y haríamos lo mismo con estos dos. Y así hasta acabar la hilera. Este con este. Y ya tendríamos la tercera hilera. Ahora cogeremos estas dos con las dos de aquí. Esta con esta. Y así hasta el final. Ya tenemos las 4 hileras. Unimos este con estas 4. Y ya tenemos la quinta. Empezaremos este con este. Hasta el final. Estas las apartamos. Nos quedaría unir los dos nudos de aquí con estas 4. En esta hilera nos saldrán 3 nudos cuadrados. Y ahora esta con esta y tendríamos nuestro último nudo. Seguimos por aquí abajo uniendo estos dos. Aquí también. Solo nos queda este último nudo. Y ya tendríamos el corazón. Ahora cortamos, ponemos la cuerda de yute a los extremos para colgarlo y ya está. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.